ustedes y presentarles el otro autor del libro, a Mario Lipsitz, quien ha tenido la generosidad de acompañarnos, y le pedimos también a una queridísima colega, Anita Salz, que se sumara a esta presentación, que la verdad que intentan ser un conjunto de charlas informales. Con Mario nos pareció que era mucho mejor, más que hacer una presentación formal, organizar una serie de charlas. No vamos a explicar el libro, creo que al menos yo soy incapaz. Si me preguntan qué es la página 24, a esta altura del partido no me acuerdo, pero sí contarles algunas ideas fundamentales que los ayuden a ustedes como una guía, si les parece interesante, para seguir con este texto. Las figuras no son exactamente las del libro, que tuvieron un enorme trabajo de edición de la gente de Ediciones US, sino son las originales simplemente por un problema de no usar el copyright del libro. Saben que el libro está en formato digital, se puede descargar gratuitamente de la página web de la universidad. Vamos a subir al Facebook de la Tecnología y Química la presentación en PDF, creo que ya la tenemos, y si tenemos un poco de suerte y no hemos metido mal el dedo, subiremos el video de la charla también. Esta pequeña travesura que emprendimos con Mario es parte de una colección de libros que intentamos impulsar en la UNS, que se llama Entre Cruzados. El objetivo de esta colección es tratar de juntar gente de disciplinas distintas alrededor de problemas científicos relativamente centrales. La idea es que no sean problemas de coyuntura, que sean preguntas generales que nos conmuevan, que nos apasionen y que nos lleven a pensar conjuntamente sobre algunas preguntas que seguramente ustedes en algún momento de su vida se hicieron o seguramente se van a hacer. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué pasa cuando me muero? ¿Existirá Dios? ¿No existirá Dios? ¿Tendremos alma? Algunas de esas preguntas no las vamos a poder contestar ni Mario ni yo, obviamente, pero seguramente la filosofía y la ciencia en este momento tienen algunas cosas para decir acerca de lo que hoy podemos llamar la historia de la organización de la complejidad. ¿Sí? Como es la primera vez en la historia de la cultura humana donde desde la ciencia podemos hacer un relato relativamente coherente desde el origen hasta la aparición del hombre. Esa historia no es una historia completa. Hay baches, hay zonas todavía oscuras, pero es una historia bastante coherente donde se pueden establecer relaciones de causas. Y eso la verdad es una novedad. Por un lado, la ciencia nos muestra hechos, pero en todo este proceso la filosofía es fundamental. La filosofía es fundamental por múltiples razones. Una de esas porque detrás, debajo y sosteniendo toda la estructura de las disciplinas, adelante chicas, de las disciplinas que estudiamos, hay un andamiaje de principios metafísicos que muchas veces son invisibles por nuestra propia ignorancia, por lo menos la mía en particular, y que sostienen esa estructura científica. Esa fue una de las razones por las que Mario generosamente participó como autor en el libro, y creo que es un aporte fundamental desde el punto de vista de la reflexión. La filosofía es fundamental sobre todo a la hora de sistematizar preguntas. Nosotros a lo mejor no estamos tan entrenados para pensar en preguntas, estamos más entrenados para pensar en un problema en sus partes, y la filosofía nos puede enseñar un montón acerca de la sistematización de problemas a través de preguntas. Entonces les decía, de alguna forma apareció desde hace algunos pocos decenios una nueva interdisciplina que se llama astrobiología. La astrobiología es esta interdisciplina que se dedica a estudiar la aparición del fenómeno de la vida, no ya en la Tierra, sino como una posibilidad de existencia en el universo. Y lo que hace es intentar poner en diálogo distintas disciplinas, la física, la química, la geología, la antropología, la cosmología, para intentar organizar esta historia coherente de aparición de la vida en el universo.
Pero como les decía recién, debajo de todo ese andamiaje disciplinar, experimental o teórico, la metafísica son las patas que permiten sostener todo ese desarrollo científico. Cosas tan triviales como pensar si las leyes de la naturaleza serán constantes o no en el universo. Es todo una posición de principios metafísicos que no están explicitados para nosotros, pero que son importantes y que tuvieron también una evolución dentro de la cultura del pensamiento. Adelante. Entonces, ¿qué vamos a intentar organizar? Nos pareció que podíamos armar una serie de 4 charlas. En la charla de hoy vamos a hacer una muy breve descripción de los primeros 2 capítulos, contarles la historia desde el Big Bang hasta la aparición de la Tierra. En el segundo, desde la aparición de la Tierra hasta la aparición de la primera célula viva, que tiene nombre, se llama Luca. Y en la tercera, desde Luca hasta la aparición del hombre. Y en la cuarta charla, Mario nos va a hablar de la desaparición del hombre y de los principios metafísicos, de la reflexión más de la perspectiva filosófica. Como les contaba antes, la idea de hoy es contar grandes ideas generales acerca de los primeros 2 capítulos, y la verdad que me da mucha vergüenza hablar de estas cosas abriendo la sala a gente que trabajó en cosmología como Claudio Lassi. Y una pregunta que nos podrían hacer es ¿cómo tuvieron el atrevimiento, cómo tuve el atrevimiento a hablar de temas de los cuales nosotros como químicos no somos expertos? Y ahí la única justificación que podemos darles es que nos pareció simplemente para que esa historia fuera como un relato más articulado, para que fluyera como una historia, intentar darle una continuidad a través de un único autor. Hay un montón de textos, excelentes textos, que hacen uso de especialistas en distintas disciplinas, pero lo que queremos enfatizar es que detrás de lo que existe, detrás de nosotros, detrás del hecho de estar hoy teniendo esta charla, hay una historia de evolución de lo complejo, ¿sí? Hay un conjunto de relaciones que fueron cambiando con el tiempo. Entonces, vayamos al grano, ¿sí? El Big Bang. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos describir lo que suponemos que fue el principio, o al menos desde la cosmología entendemos que pudo haber sido el principio de todo? ¿Qué existió hace aproximadamente 13.700 millones de años, que es el tiempo calculado que suponemos que tiene el universo? Lo único que existía era un punto muchísimo más pequeño que un protón, ¿sí? Hay mucha gente que usó química en general, veo caras conocidas y saben lo pequeñísimo que es un protón. Bueno, millones de veces más pequeño que un protón, que tenía una energía enorme, una temperatura aproximada de 10 a 32 grados, y el tiempo más remoto al cual podemos acercarnos es lo que se llama el tiempo de Planck, 10 a la menos 43 segundos del comienzo de todo. Es un límite cuántico, ¿sí? Es el límite del fenómeno cuántico más rápido posible. ¿Qué supone la cosmología que existía? Ese punto, que no nos imaginemos un punto en el espacio, era un punto y absolutamente todo doblado hacia adentro de este punto. Todo el espacio y el tiempo estaba doblado adentro de ese punto prácticamente infinitesimal. ¿Sí? Sí. Hay una pequeña broma en el libro que dice: si hubiésemos estado parados en el punto y movíamos la mano derecha, nos hubiésemos podido tocar la oreja izquierda. ¿Sí? Porque el espacio estaba plegado sobre sí mismo. ¿Qué se supone que ocurrió? Ese punto, por alguna razón que desconocemos, tuvo una pequeñísima expansión, y en ese proceso de expansión se enfrió, y al enfriarse tuvo que sacarse encima energía. ¿Cómo se sacó esa energía? ¿Se acuerdan la famosa ecuación, la más famosa ecuación de la relatividad de Einstein? Energía y materia son interconvertibles. Son dos estados de densidad diferentes. Puedo con energía obtener masa y con masa puedo obtener energía. Entonces, al microexpandirse, la energía sobrante se inyectó en ese
pequeñísimo espacio, donde lo único que había, aparte de esa enorme cantidad de energía, era un campo de partículas. ¿Qué es un campo de partículas? No, seguramente sí nos suena más la idea de campo de fuerza, ¿sí? Una fuerza, un vector de fuerza que tiene distintos valores en distintos puntos del espacio. Bueno, un campo de partículas es algo parecido. Imagínenselo como la posibilidad de existencia de partículas que tienen determinadas propiedades físicas y solo determinadas propiedades físicas, ciertas propiedades de masa, ciertas propiedades de carga eléctrica. Si quieren lo podemos pensar como un conjunto de cajitas de zapatos vacías, una al lado de la otra, que tenía la particularidad de tener el valor de máxima energía cuando no había ninguna partícula en ese microespacio. Lo que pasa, la expansión liberó energía y la energía se inyectó en ese espacio de partículas y aparecieron las primeras partículas. ¿Cuáles fueron? Los bosones de Higgs. El año pasado y el anteaño tienen allá algunas sillas, sáquense una silla para estar más cómodos, eso tienen una pila, ¿sí? No sé si se acuerdan de una discusión sobre las evidencias experimentales en el coleccionador de hadrones, ahí en la frontera entre Suiza y Francia, que fueron muy importantes para confirmar la existencia de estas partículas, que fueron, también se llaman las partículas de Dios, porque fueron las primeras partículas que aparecieron aproximadamente a menos 43 segundos. ¿Qué pasa? Aparecieron partículas en ese espacio infinitamente pequeño y es como si de golpe hubiesen aparecido 300 personas adentro del 440. ¿Qué pasaría? Eso hace presión y efectivamente fue lo que ocurrió. Esa gran cantidad de partículas lo que hizo es provocar una enorme presión para que el espacio y el tiempo se desdoblara. X y Z, que estaba todo doblado sobre sí mismo y el espacio también, se expandieron. Se expandieron a una velocidad cientos de miles de veces más grande que la velocidad de la luz. ¿Cómo? ¿No era que la velocidad de la luz era un límite físico? Sí, es un límite físico, pero para las partículas. El espacio y el tiempo pueden expandirse a velocidades mayores que la velocidad de la luz. De hecho, vamos a volver sobre eso en la tercera charla para justificar la existencia de universos múltiples, o la teoría del multiverso. ¿Sí? Fíjense que en tiempos mucho más pequeños que el pestañear de un ojo, el universo se empezó a expandir. Y al empezarse a expandir, se empezó a enfriar. ¿Y qué pasó? Empezaron a ocurrir una serie de interconversiones. Esa enorme cantidad de energía se transformó en bosones de Higgs. Los bosones de Higgs se empezaron a convertir en otra familia de partículas. Las primeras que aparecieron ahí hacia los 10 menos 32 segundos, o sea, 0, ¿sí? 32 ceros y un 1, fueron la familia, los fermiones que tienen dos grandes grupos, son los quarks y los leptones. Algo que no les dijimos cuando tuvieron química general es que los protones y los neutrones a su vez están formados por partículas más pequeñas que se llaman quarks, que existen como tríadas. Esas partículas aparecieron ahí hacia los 10 menos 32 segundos cuando el universo ya se había enfriado a los 10 a la 26 grados. Y apareció otra familia que se llama leptones, donde está el electrón, nuestra partícula más conocida, y otras partículas más como neutrinos, no importa. Empezaron a aparecer procesos de transformación de partículas en otras. Al mismo tiempo, empezaron a ocurrir una serie de procesos entre partículas y antipartículas. ¿Cómo que es una antipartícula? Una antipartícula es algo exactamente igual a una partícula, nada más que tiene la carga opuesta, ¿sí? El electrón, que tiene carga negativa, tiene una antipartícula que se llama positrón. ¿Sí? El universo tiene que mantener la electroneutralidad. Nosotros podemos hacer aparecer partículas, pero esas partículas cuando tienen carga opuesta aparecen como pares. De hecho, hay algo bien curioso, es que en el vacío más absoluto aparecen transitoriamente, como si fueran bichitos de luz, pares partícula-antipartícula todo el tiempo, por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Algunos leptones se empezaron a transformar en antiquarks, algunos antiquarks se transformaron en leptones,
Los quarks se transformaban en antileptones y los antileptones en quarks. Toda una serie de transformaciones que resultó que no tenían la misma probabilidad. De todas estas transformaciones, imagínenla como reacciones químicas, se empezaron a acumular algunas partículas. ¿Cuáles fueron las partículas que se empezaron a acumular por suerte? Los leptones y los quarks. Y ahora van a ver por qué. Recuerden que los leptones estaban sobre todo los electrones y los quarks son los que nos van a permitir formar protones y neutrones. Seguimos la historia, estamos más o menos en 10 a la menos 10 segundos, el universo estaba un poco más frío, 10 a la 13 grados centígrados, y estaba lo suficientemente frío ¿para qué? Para que los quarks se empiecen a agrupar. ¿Sí? Los quarks pueden tener carga más 2/3 o carga menos 1/3, menos 1/3, y los quarks se unen para formar lo que conocemos como protones y neutrones por una fuerza del universo que se llama fuerza nuclear fuerte. Entonces, cuando el umbral de energía del medio, siempre lo escuchamos, veo muchas caras de la tecnicatura, la energía del medio, RT, ¿sí? Nada más que T, en este caso fíjense que empieza a la 13. Bajó lo suficiente, empezaron a actuar las fuerzas nucleares fuertes y los quarks dieron lugar a protones y neutrones. ¿Sí? A su vez, los nucleones se empezaron a transformar unos en otros, protones en neutrones, neutrones en protones. Eso no es muy relevante. Lo importante es que aproximadamente hacia los 14 segundos del inicio de todo, quedaba un balance de aproximadamente 83% de protones y 17% de neutrones. Sigue la historia, recuerden que el universo se sigue expandiendo, se sigue enfriando, y ahora lo que empiezan a aparecer son combinaciones de protones y neutrones para formar los primeros núcleos atómicos. Un protón se combina con un neutrón para dar un núcleo de deuterio, el deuterio toma otro protón para dar un núcleo de helio. ¿Sí? Entonces se formaron toda una serie de núcleos atómicos desde el hidrógeno hasta el helio, fundamentalmente. Solo los núcleos atómicos, ¿sí? En una ensalada de energía, electrones volando por todos lados, neutrinos. 14 segundos del comienzo. ¿Sí? Miren todo lo que pasó. ¿Qué pasa? El universo era tan denso en ese momento, había tantas partículas nucleares, tantos núcleos de helio, de hidrógeno, protones, electrones, que los fotones que había rebotaban, estaban rebotando todo el tiempo, la luz no podía escapar de esa cantidad de materia tan condensada. Pero al seguir enfriándose y al llegar aproximadamente a los 380.000 años del comienzo de todo, la densidad del universo bajó tanto que los fotones se escaparon. ¿Sí? Y por liberen a los fotones, esos fotones son los que hoy nos producen la radiación de fondo de microondas. Pero al escapar esos fotones, el universo se volvió transparente. Y eso fue importante porque la energía de fondo permitió, como el universo se siguió enfriando, que los núcleos atómicos capturaran electrones. Entonces, ¿qué pasamos a tener? Los primeros átomos. ¿Qué átomos? Fundamentalmente hidrógeno y helio. Entonces estamos más o menos hacia los 380.000 años del comienzo de todo, con un universo formado fundamentalmente por hidrógeno, por helio, más fotones desplazándose por el universo y algunas otras partículas. Pero lo más importante para nosotros es el hidrógeno y el helio. ¿Por qué? Porque ahora, al haberse enfriado tanto el universo, pudo empezar a actuar otra maravillosa fuerza de la naturaleza, que es la fuerza de gravedad. Y el hidrógeno y el helio empezaron a atraerse y empezaron a condensarse. ¿Sí? Y al condensarse esas enormes nubes de gas, la presión interna interior de esas nubes fue tan grande que empezaron a ocurrir reacciones de fusión nuclear. Los átomos de hidrógeno empezaron a dar átomos de helio. ¿Y qué arrancaron? Las primeras estrellas. Se llamaban estrellas masivas, estrellas 100 veces más grandes que nuestro Sol. Entonces, en el interior de esas estrellas se empezaron a formar más átomos de helio.
En un momento había tal cantidad de átomos de helio en el interior de las estrellas que empezaron a colisionar entre sí más átomos de helio. ¿Y qué empezaron a dar? Átomos de carbono. Y empezó un proceso de fabricación atómica en el interior de esas primeras estrellas, de forma tal que los núcleos atómicos más pesados se generaban en el centro de esas estrellas masivas y los núcleos más livianos empezaron a desplazar hacia la parte más externa de las estrellas, como si fueran capas de cebolla donde se iban creando nuevos núcleos atómicos. Así se sintetizó aproximadamente desde el litio hasta el hierro. ¿Qué pasa con el resto de la tabla periódica? El hierro hacia los átomos más pesados. Esos se sintetizaron en el proceso de explosión de esas estrellas masivas. Cuando se agotó el combustible, ocurrió un proceso de compresión y explosión, y en la explosión una contracorriente de átomos. Átomos que iban hacia el núcleo y átomos que salían despedidos por la explosión. Y de esos enormes choques se produjo todo el resto de la tabla periódica. Todos los átomos que forman todos nuestros cuerpos estuvieron en algún momento en el seno de una estrella masiva. ¿Sí? No es poético, es un hecho científico. ¿Qué pasó? Cuando explotaron esas estrellas, se desparramó eso que era polvo interestelar, formado nuevamente por más hidrógeno, helio, hierro, carbono, oxígeno. Y en ese polvo interestelar empezaron a ocurrir las primeras reacciones. ¿Sí? Oxígeno e hidrógeno empezaron a dar agua, oxígeno y silicio empezó a dar dióxido de silicio, ejemplo de sólido covalente extendido, química general. ¿Sí? Carbono con oxígeno dio monóxido, dióxido de carbono, empezaron a aparecer las primeras moléculas inorgánicas. De esa enorme mezcla de átomos y compuestos sencillos, se supone que en algún momento, y ahora la historia se vuelve más local y nos venimos hacia nuestro sistema solar, probablemente por la explosión de alguna estrella cercana, hubo un proceso de perturbación de toda esa especie de polvo volando por el espacio interestelar, y ese polvo se acercó entre sí y empezó a actuar nuevamente la fuerza de gravedad. Entonces se empezó a acercar de forma tal que para conservar, y veo gente que está estudiando física, la cantidad de movimiento, ese polvo que empezó a hacer, empezó a rotar en un disco. ¿Sí? Entonces, para mantener la cantidad de movimiento, el polvo empezó a girar en algo que se llama disco de acreción. Hay algo muy curioso, y es que todos los planetas, todos los satélites del planeta, giran en un plano perpendicular al Sol. ¿Qué giran en un plano perpendicular al Sol y todos tienen el mismo sentido de rotación? Porque todos esos planetas surgieron de ese disco de acreción que empezó a girar como son jóvenes, que antes había algo llamado long play, una cosa negra, una canción así que giraba, y en ese disco de acreción aparecieron pequeñas inhomogeneidades donde había más materia, que fueron los núcleos alrededor de los cuales se empezaron a formar los planetas. Esto hace aproximadamente 5.000 millones de años. Por supuesto, en ese disco de acreción hubo como un efecto de centrifugación. Los compuestos y los átomos más pesados quedaron en el centro. Masivamente el Sol capturó la mayor cantidad de helio, nitrógeno, pero también hierro y níquel. En el centro de nuestro Sol hay hierro y níquel. Los planetas más cercanos al Sol capturaron los átomos más pesados, por eso los primeros 4 planetas son rocosos y el resto son gaseosos. ¿Sí? Porque lo que ocurrió fue una distribución en función de la densidad de los compuestos y de los átomos. Los más pesados más cerca del centro, los más livianos más alejados. Ya termino y le doy paso a Anita, yendo a una historia totalmente local, que es la de la aparición de la Tierra. ¿Qué ocurrió?
En el caso de la Tierra, que es uno de los 4 planetas rocosos de nuestro sistema solar, por supuesto también ocurrió como un efecto de separación por centrifugación. Los átomos más pesados se fueron hacia el centro de nuestra Tierra, pero que saben que el centro de la Tierra es fundamentalmente hierro. Lo vamos a ver en otro momento después, una combinación de hierro líquido y hierro sólido en función de la profundidad, la cual está con una coraza, una caparazón externa fundamentalmente de silicatos, aluminatos, es lo que llamamos la litósfera. ¿Sí? Esas rocas que tienen menor densidad que el hierro son las que quedaron superficialmente. Imagínense la Tierra hace 5.000 millones de años como una roca fundida con un núcleo metálico. ¿Qué ocurrió? Un protoplanetoide que andaba dando vuelta por ahí hace 5.000 millones de años impactó la Tierra de forma tal que desparramó una cantidad de silicatos de la capa externa hacia afuera. Esa colisión fue, se imaginan, cientos de miles, equivalente a cientos de miles de bombas atómicas. Ese choque, ¿qué es lo que produjo? La aparición de nuestra Luna, porque ese material, esos silicatos, se empezaron a agrupar y generaron el único satélite que tiene la Tierra. Gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Porque la existencia de un satélite bastante masivo, la Luna tiene más o menos una 80ª parte de la masa de la Tierra, permite estabilizar el movimiento de precesión de la Tierra. Ese giro de la Luna evita que la precesión, que es la responsable, entre otras cosas, de la variación de la temperatura entre invierno y verano, sea muy grande. Si la Luna no estabilizara el movimiento de precesión de la Tierra, seguramente la precesión sería mucho más grande. ¿Y qué pasaría? El rango entre la temperatura mínima de la Tierra y la máxima de la Tierra sería mucho mayor de la que es ahora. ¿Y eso qué provocaría? Seguramente evaporaciones masivas de los océanos en verano. O sea, hubiesen sido condiciones totalmente imposibles para la Tierra. Hubiesen sido equivalente a procesos de esterilización. Entonces, fíjense cómo un hecho totalmente fortuito, que es la colisión de un asteroide sobre la Tierra, introduce una condición fundamental para el desarrollo de la vida, que es acotar la temperatura mínima y máxima que va a tener la Tierra. Sobre esa Tierra, hace aproximadamente 4.000 años, 3.500 millones de años, después del impacto del asteroide que originó la Luna, empezó un bombardeo de meteoros, de cometas. ¿Sí? Toda la Tierra, todo el agua que tiene la Tierra es de origen extraterrestre. Todos nuestros océanos en algún momento estuvieron en algún cometa dando vuelta dentro del sistema solar. Entonces, empezó un bombardeo masivo, ¿sí?, de cometas que lo que empezaron es aportar enorme cantidad de agua a la Tierra, por suerte. Y ahí vamos a dejar la charla de hoy. Simplemente quería dar un pie con esta cita de Bertrand Russell otra vez, como para enfatizar, no me canso de repetirlo, lo importante, y ya van a ver en la charla de Mario, de las reflexiones metafísicas y de las preguntas que se van a disparar espero que con estas charlas y con la lectura del libro, si tienen ganas de leerlo. Con Mario, la intención que tuvimos no fue la de aclarar nada, sino al contrario, la de provocarles más dudas. Sí, queremos provocarles dudas que los movilicen, ¿sí? Incluso que los angustien, que las tomen como propias, que busquen la respuesta. No pretendemos dar ninguna explicación definitiva, sino que piensen que estas son cosas importantes, ¿sí? No es un problema de cultura general entender cómo empezó todo, porque eso puede repercutir en otras preguntas. Bueno, si el universo no tiene sentido, ¿qué sentido tiene mi existencia? Solo por poner una pregunta, digamos, ¿no? Pero la idea es esa, y discúlpenos, generarles más dudas que las que pudieron haber traído al principio de la charla.
Pero entonces le doy paso a Anita o primero a Mario, que tiene clase, no sé si quiere hacer algún comentario. ¿Cómo? ¿Querés agregar algún comentario? Es más angustia todavía. Es la función de la filosofía. Anita. Bueno, yo tuve el honor de tener casi la primera lectura de este libro. A mí me dieron el libro como para hacer la evaluación, para su publicación, y la verdad es que me pareció fascinante. Yo creo que poder leer estas cosas nos genera un montón de preguntas, nos satisface también porque nos enteramos de muchas cosas. A mí me parece absolutamente increíble toda esta descripción inicial que dio Javier. Yo ya a partir del momento en que aparece el átomo ya me siento cómoda como química, ya bueno, empiezo a entender un poquitito cómo funcionan las cosas, qué es lo que sucede, me puedo imaginar la nucleosíntesis estelar como algo así, un acto, una situación monstruosa del universo, pero me lo imagino. Ahora, todo lo anterior, piensen que hubo cerebros humanos que fueron capaces de desentrañar estas cosas, de plantear teorías sobre algo que casi parece imposible, o sea que no tiene nada que ver con lo que es nuestra vida cotidiana, con lo que vemos los fenómenos habituales. Nos están describiendo una realidad que nos es casi imposible de entender. Esto de pensar que ¿qué había antes del Big Bang? Uno dice, bueno, la nada, pero la nada uno se la imagina como un cuarto vacío, en un lugar donde no hay nada. Pero si no hay nada, es que hay algo, está la nada ahí. Imagínense que esto es generar el universo, como les contaba Javier, a partir de un punto infinitesimalmente pequeño, y todo estaba allí, todo el tiempo y el espacio. O sea, no existía tiempo ni espacio frente a eso ni fuera de ese punto. Y aparece el tiempo y espacio en el momento en que comienza a desarrollarse esta situación. Creo que lo más loco para mí, lo más fascinante de todo esto es pensar que hubo gente que fue capaz de hacer experimentos y obtener evidencias experimentales de estas cosas tan extrañas, ¿sí? O sea, construir, por ejemplo, justamente el sistema que permitió obtener los bosones y observar un bosón, y otras experiencias que están descritas en el libro que Javier les cuenta, y de situaciones de movimientos, de frecuencias de la luz, de cosas que se pueden observar como radiación de forma del espacio, y esto nos está dando evidencia de qué es lo que sucedió en esos primeros instantes en el universo. Yo lo que puedo hacer es, sinceramente, recomendarles la lectura de este libro porque me pareció sumamente interesante y realmente creo que es un honor poder disfrutar de esta lectura. Y me parece que ahora tal vez lo que puede ser interesante es que charlemos un poco entre todos, ¿no? Ver qué preguntas se les disparan a ustedes o qué cosas surgen a partir de esta charla, porque esto de la pregunta enunciada sobre los márgenes de lo posible, wow, ¿no? Qué fuerte que es esto, porque estamos casi en los márgenes de lo imposible, ¿no? Van a ver que en el libro también Javier menciona un montón de casualidades, de situaciones que, como esto de la aparición de la luna, hubo un montón de cosas únicas, casualidades que se produjeron y que permiten que hoy estemos vivos y que estemos aquí y que podamos estar charlando y conversando. Bueno, no sé, algún comentario, alguna pregunta, alguna... Sí, entonces Sí. ¿Se sigue expandiendo Sí. o ya terminó? No, se sigue expandiendo, bueno, porque Javier me conteste. Muy Sí, bueno. sí. No solo sigue expandiendo, sino que sigue apareciendo espacio, se sigue creando espacio. Hay una forma de entender cómo es el fenómeno de expansión, si quieren, que sería el experimento, porque uno piensa en la expansión intuitivamente en el espacio preexistente, pero esto es la expansión del espacio mismo, ¿no? Imagínate un globo que está desinflado al cual le haces una cuadrícula, ¿sí? ¿Sí? Lo haces como si fueras a jugar tatetí.
y lo inflás. ¿Sí? Al inflar, ¿qué pasa? Todos los puntos de la cuadrícula se separan unos de otros. ¿Por qué? Porque aparece espacio en el medio entre todos los puntos. Que eso es lo absolutamente increíble. Todo el universo se está alejando como si te pararas en una estación de Lacroze y vieras que todas las estaciones se separan. Si hay un efecto que estudió Hubble, porque se le puso el nombre al telescopio, que fue precisamente estudiar el corrimiento de la radiación que emitían las estrellas. Hubble se dio cuenta de que todas las estrellas se alejaban y se alejaban más rápido cuanto más lejos estaban. Entonces me pareció sospechoso. Estamos entrenados para detectar esas regularidades. Y llegó a la conclusión que el único modelo que podía explicar eso es precisamente un modelo donde lo que se está expandiendo es todo el espacio y se está creando el espacio entre dos puntos de nuestro universo. ¿Existe la posibilidad entonces que se sigan creando más elementos, por ejemplo? La cantidad de elementos, o sea, el tipo de elementos está fijado por algo que se llama constante de Higgs, que está relacionado con las condiciones físicas iniciales del universo. La constante de Higgs, y no me atrevo a hablar mucho de esto y lo miro a Claudio, es como si fuera una especie de densidad del universo. Es la que fija, por ejemplo, la velocidad máxima a la cual se puede desplazar una partícula en el vacío, los fotones. Una partícula de masa cero se puede desplazar a 300.000 km por segundo. ¿Por qué? Porque la constante de Higgs de nuestro universo es esa. La constante de Higgs es la que determina el conjunto de transformaciones posibles entre partículas originales que te va a dar una tabla periódica específica. Lo que sí puede pasar es que haya otros universos que tengan otra constante de Higgs y otra tabla periódica, donde el átomo de hidrógeno no valga 1 su peso atómico, sino valga 3,4. Eso te iba a preguntar, ¿a qué te refieres con este universo? O sea, ¿hay más universos? Vamos a volver, eso es charla 3, pero hay una teoría que de momento es una teoría que no tiene evidencia directa, pero hay alguna evidencia indirecta bastante fuerte de que hay más de un universo, que existe una fuerte probabilidad de que existan más de un universo que están desconectados causalmente, o sea, nosotros no podemos observarlo porque la radiación electromagnética, la luz de esos universos no llegaron hasta nosotros. ¿Por qué? Por ese fenómeno de expansión de la etapa inflacionaria que ocurrió al principio. Y esa teoría se llama teoría del multiverso. Hay un capítulo de Los Simpsons sobre eso, pero de eso vamos a hablar en la charla 3. Pero sí, es una posibilidad. O sea que es como si hubiesen pasado muchos Big Bang separados a la vez y cada uno creó un universo diferente. En realidad, la teoría más sencilla, más clásica, lo que dice es que hubo un único Big Bang. Lo que pasa es que, imagínate zonas de masa que se alejaron mucho más rápido que la velocidad de la luz. Tanto que la luz de acá nunca va a llegar acá. Entonces quedan desconectados, no los podemos mirar con un telescopio. Ese es uno de los modelos. Hay muchos modelos de multiverso. Hay otras teorías bastante más complejas, como la teoría de las cuerdas, que sí propone que el Big Bang es un colapso de membranas. Con eso no soy incapaz de decirle nada, se lo tiene que preguntar a Claudio, a los físicos de nuestro instituto, pero en el modelo más clásico, imagínense universos desconectados porque la luz de uno nunca llegó al otro. Están tan lejos que no podemos observar. Donde el conjunto de condiciones físicas iniciales no tiene por qué haber sido igual que en este. ¿Por qué? Porque eso se llama, en la teoría del multiverso hay como una teoría donde lo que proponen es que esas constantes físicas iniciales tienen distintos valores en distintos universos. De forma tal que vos
tenés un montón de multiversos distintos, tal que seguro en alguno, probablemente en alguno tengas condiciones tal que se puede desarrollar la vida. ¿Sí? Como un juego, como tirar la generala. Tenés un montón de dados, si tenés 3.500 dados, entre los 3.500 dados, una generala de 6 podés hacer. ¿Sí? Pero de eso, si quieren, charlamos en la charla 3 con un poco más de detenimiento. Sí. ¿Puede ser que haya otro punto así infinitesimal supermasivo dentro de este universo y que por alguna razón sea estable y no se haya desdoblado? ¿O que en otra parte a la que todavía no llegó la expansión del universo haya otro y en cualquier momento pueda... No lo sé, lo miro a Claudio. Lo que sí es probable que haya otras dimensiones que no se hayan desarrollado en el Big Bang, que lo único que se haya desarrollado es X y Z y T. De hecho, la teoría digamos, más avanzada del modelo, ya no de partículas, sí, porque explican las partículas, pero es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas funciona sobre la hipótesis de que hay más de 4 dimensiones, X y Z, dependiendo de la teoría de partículas. De la teoría de cuerdas hay más o menos dimensiones. Y lo que se supone es que esas otras, es decir, ¿dónde está la quinta dimensión? Solo vemos X, Y, Z y T, donde están enrolladas, nunca se desplegaron en el Big Bang. Pero deberían quedar enrolladas, deberían haber quedado en el espacio físico, digamos, donde estaba... Claro, lo que pasa es que el espacio físico ese es todo el universo ahora. Pero, o sea, estaría en el centro del universo actual. No hay centro en el universo. Porque no es una explosión, no es como una explosión clásica donde vos tenés un centro de la explosión. Es una explosión donde lo que generás es el espacio. Entonces es una explosión sin centro, donde todo, imagínate que todas las sillas ahora se empezaron a alejar unas de otras con la misma velocidad. ¿Sí? Las superponemos en un punto y las empezamos a separar todas al mismo tiempo. Entonces ese movimiento de separación deja de tener centro. No hay, si llevamos la película para atrás, ¿sí? No hay un centro de la explosión. ¿Por qué? Porque no había espacio afuera del punto. Todo estaba ahí adentro. Pero no puede ser que haya tenido forma esférica, porque lo que vemos siempre en física y química, que la manera más estable y todo suele ser la esférica. ¿O no? Sí, no sé, no me atrevo a contestar. Es algo, pensar que era algo cientos de miles de veces más chiquito que un protón. Puede ser, sí, no digo que no tengo ni idea, hay que preguntarle a un cosmólogo eso. Lo que podría ser. Yo te quería preguntar si nunca terminé de entender sobre el punto donde surgió, donde estaban tituladas todas las coordenadas. El punto, estaba en una dimensión, pero ¿qué? ¿En qué? ¿Dónde? ¿O no hay atrás, digamos? ¿Llega hasta ahí la teoría que tenemos? Sí, la física tiene un límite que es el tiempo de Planck. El tiempo de Planck es el tiempo... La gravedad se hace cuántica. Donde la gravedad, exactamente, donde, ayúdame Claudio, la gravedad se hace cuántica, es el límite cuántico que te impide ir más atrás de ese tiempo. Vos no podés llegar a t igual a 0, podés llegar a t igual menos 10 a la menos 43 segundos. Entonces, el Big Bang en realidad, lo que sabemos del Big Bang arranca ahí. ¿Qué había atrás de 10 a la menos 43 segundos? Ahí colapsan. El problema es que no tenemos una teoría cuántica de la gravedad todavía. Ah, claro. O sea, hay una teoría clásica no cuántica. En los 10 a los menos 43 segundos, tiempos menores, necesitarías una teoría cuántica de la gravedad que todavía no hay. Y ese punto existió siempre. No existió. El tiempo existía en ese punto. Esta es una pregunta para un filósofo. Mario nos va a enseñar seguramente. ¿Alguna otra pregunta? Puedo hacer un par de comentarios. El universo se sigue expandiendo y hasta hace 20 años existía la duda si esa expansión en algún momento se iba a frenar o no. Porque la fuerza que predomina a nivel de todo el universo es la gravitación, que
es una fuerza atractiva. Después tenés algo que explotó, pero la gravedad sigue actuando y en algún momento la gravedad podría haber frenado la expansión de la Tierra y la Tierra podría haber, del universo, y el universo podría haber colapsado. Entonces estaban los dos modelos, un universo que se cierra y eventualmente puede volver a explotar, es un universo oscilante, o un universo que se expandía por siempre. Y las mediciones que había hace 20 años predecían que el universo era ni. O sea, era justo el límite entre un universo cerrado que recolapsa y un universo que se expande por siempre. En 1998, mediante observaciones astronómicas, se determinó que el universo, y no solo no es cerrado, no solo no es el estado, lo que sería estacionario, expandirse por siempre a velocidad constante, sino que en algún momento se aceleró. O sea que hay algo que sigue empujando el universo, como si fuera un residuo de la explosión inicial. Entonces, eso ya es una confirmación experimental, más que experimental, observacional del año 98. Y relacionado con lo que Claudio dice, en realidad debo hacer una confesión, que es, hablamos de lo que sabemos, que es de la materia como la conocemos, protones, neutrones, quarks, electrones. La inmensa mayoría de la masa del universo, en realidad el 70%, está formada por una materia, unas partículas que se llaman WIMP, que forma lo que se llama materia oscura, de la cual no tenemos la más mínima idea, y es un excelente campo de trabajo para un futuro físico, digamos, y ahí se llama oscura porque esas partículas no interaccionan con la radiación electromagnética. No hay una teoría todavía que nos permita explicar de una forma coherente de dónde salieron esas partículas, que son las más abundantes del universo. O sea, hay mucho todavía por desarrollar en términos de un modelo cosmológico coherente. Eso tiene que ver con todo lo que es la antimateria y eso. La antimateria es una antipartícula. O sea, si estamos en el vacío absoluto, imagínate que agarramos un cuadrado de 1 metro cúbico y con una bomba le sacamos todo el aire de forma que no quede ningún átomo de absolutamente nada e inyectamos energía, van a aparecer pares partícula-antipartícula. ¿Sí? Un electrón va a tener una antipartícula, que es un positrón, que tiene la misma masa del electrón, pero carga positiva. Entonces cuando chocan, pum, se transforma en energía. Ese es el juego más hermoso de los físicos. Se dedican a hacer chocar partículas en aceleradores de partículas y transforman las partículas en energía y las vuelven a transformar en partículas. Si vos haces ese experimento y sacás absolutamente todos los átomos de una caja de 1 metro cúbico, decís, bueno, buenísimo, tengo vacío absoluto. No, porque si empezás a achicar la caja de forma tal que llegás a dimensiones cuánticas, el principio de incertidumbre de Heisenberg te dice que la energía que puede aparecer en ese punto es infinita. Y de hecho lo que hay es la aparición de pares partícula-antipartícula que aparecen y desaparecen constantemente. ¿Sí? Eso explica un efecto que se llama efecto, se me fue ahora el efecto de placa, Casimir, el efecto Casimir. Es muy loco, o sea que es como que la nada absoluta es imposible. ¿Sí? Todo el tiempo está apareciendo algo, o hay una energía de fondo en el universo que te permite que aparezcan esos pares partícula-antipartícula. Antimateria es lo mismo que antipartícula. ¿Sí? ¿De dónde haría a dónde aparecerían? Aparecen aleatoriamente, o sea, no es que aparecen con una dirección determinada, sino que están apareciendo, o sea que no, son inobservables, tenés que mirarlas con algún experimento macroscópico que te mida algún efecto que se refleje en una fuerza. ¿Sí? Pero se explicaría algunas cosas raras como la energía de fondo del universo, que es otro problema clásico importantísimo que tiene la física. ¿Puedo preguntar algo rápido, no? Sí, claro. No sé si es lo mismo de esta frase, es lo mismo que pregunté recién. Que habíamos dicho que estaba este punto donde surgió todo y que después en esa gran explosión se pudieron haber separado dos cosas y ahí se crearon esos distintos casos. Por eso no sé si es en la próxima charla. Mi pregunta es, ¿dónde estarían esos dos
universos? Porque sería estar al punto ese, o es de lo mismo eso que todavía no Están en el sabemos. o sea, están en el espacio físico, están en X, Y, Z y T. ¿Sí? Pero están tan alejados de nosotros que hay un vacío absoluto. No hay, la luz de uno no llegó al otro y la luz del nuestro no llega al de ellos y va a llegar. O sea, como Hay la misma dimensión. cuando se creó, Sí, cuando se claro, sí. el doblamiento ese de los ejes. Hay se otras creó teorías, espacio, hay otras teorías en realidad del multiverso que proponen otros multiversos que no están en las mismas dimensiones. El más clásico es, imagínense como un mar de pelotitas, donde cada pelotita es un universo, alejada una de otra de forma tal que la luz de ellas nunca llega de una a la otra. Entonces, como que no puedes saber las coordenadas que tiene. No sabéis nada de la existencia, es imposible saber que existe, pero no lo podés observar. Claro, no se sabe. Porque lo que yo decía, si están los dos universos, están separados, ¿en qué están? Serían en ese espacio que se creó también. ¿Sí? Y esos Puede ser que universos exista un pueden- universo donde estemos nosotros, pero donde nuestra piel sea rosa. ponele. Claro, claro, sería otra expresión. Eso podría ser, digo, no es imposible físicamente. Claro. De hecho, vamos a ver las evidencias indirectas que hay para sostener esa teoría. ¿Sí? Que otra vez es no tenemos evidencia directa para afirmarlo, pero sí cierra con alguna evidencia razonable cosmológica. Bueno, sé que algunos tienen clase, así que les agradecemos infinitamente que se hayan acercado. Los invitamos para la próxima charla. En la próxima charla vamos a ver la aparición de LUCA, de la primera célula. Se llama LUCA por las siglas de Last Universal Common Ancestor. Los biólogos le pusieron un nombre. Y vamos a ver que todos venimos de LUCA. Así que... Muchas gracias a ustedes y cualquiera que quiera acercarse, quedarse haciendo preguntas o comentarios o criticándonos o diciendo que no le gustó el libro. La próxima charla es en 15 días, les avisamos por el Facebook y por internet. Es exactamente en 14 días. También el que viene hoy lo...